Ya Yané me está pastoreando. Yané, gracias pastora, gracias. Wow, ya me está... No te olvides que el papá tiene que regañar para nunca olvidarse que es papá. Sí, pueden ocupar los asientos. Yo le digo a mis hijas cuando me toca regañarla, me sacan en cara la edad. Yo digo, no se olviden que eso es lo que me hace a mí sentirme todavía, que soy papá, no me quiten eso. Así que Nuri regaña a Miriam de vez en cuando, sigue regañándola. Pero aquí los que son padres regañan. Está con nosotros la matriarca Mercedes. Tráemela aquí para que nos dé un saludito. ¿Tú crees que ella nos puede dar un saludo? ¿O no? No. Oh, está bien, pues está bien. Pues de ahí mismo, tú sabes, ella tiene, por favor, sentado de pie como quiera. Llévenle un micrófono ahí a ella. A los jefes se les lleva micrófono. Sí, ellos tienen... Gracias al Señor, ¿verdad? Primeramente. Pero de allí pues somos nosotros para hablar, Él nos ha dado nuestra boca y sinceramente pues estoy presente y voy a darles lo que Dios me ha dado. Aleluya. Porque el Señor le pone las palabras en la boca a uno por lo que va a hablar, ¿verdad? Y yo me siento muy contenta al estar aquí reunidos con todos ustedes, pues sabemos que es la casa de Dios, donde venimos a visitarlo, aunque no lo veamos, pero sabemos que Él en espíritu aquí está con nosotros. Wow. Aquí está, así es que yo me siento contenta porque sinceramente pues uno con Dios es todo y Él con uno también, porque la alegría de uno es ir a la casa de Dios, pero yo he estado bien malita, yo he estado enferma, yo a veces no podía y así pues el Señor sabe lo mejor. A Él nadie lo engaña. Nosotros podemos ser engañados, pero el Señor nadie lo engaña. Porque como Él es espíritu, Él está aquí con nosotros en espíritu y verdad. Así es que todos debemos de sentirnos contentos, alegres por estar en la casa de Dios. No, ella tiene inmunidad, ya está, puede predicar, yo me siento, le escucho. Se le olvidó algo, ella siempre me dice mi negrito, hoy se le olvidó, pero está bien. Me hace falta que me lo diga. Sí, pero damos gracias por la hermana Mercedes. Ella es el timón de toda esa familia. Yo creo que la que mantiene a toda esa familia ahí perseverando, buscando de Dios, estable es ella. Y damos gracias a Dios por personas que como ella, que en medio de las guerras del Salvador, tantas historias que me contaban, cuidó de todos estos hijos, Edgar me contaba historias, todos ustedes, ya, no me espera ya. Yo fui hasta allá, ¿te acuerdas? Fuimos con David y con Vladimir, y ella dijo allí, pero que mucho pollo come ese muchacho. David agarró ese pollo, a David lo mataron después, usted conoce la historia, esa guerra que hubo, las vacunas famosas del Salvador, de cobrándole a las personas, vienen a cobrarle a alguien en un negocio, y David reaccionó para defender al dueño del negocio y él entraron a tiro los maras y lo mataron. David era pastor en una de las iglesias crecientes del Salvador, que ya tienen como 5,000 miembros, la iglesia de Vladimir Rivas. Va a estar aquí pronto, va a estar en New Jersey, yo voy a viajar 2 días para estar con él allá. No voy a predicar, voy a escucharlo a él. Pero es mi amigo, cuando llego a El Salvador, nos tiene siempre un apartamento, un penthouse que tiene, que él compró, pero eso es por allá, mirando el volcán. Pues, inmenso apartamento, cristales desde el piso hasta arriba. Y siempre que vamos, tanto a otros se los he puesto también, a Henry, a otros que yo le digo, y siempre que yo le llamo, le digo, mira, tengo un tal predicador, algo especial, él siempre me dice que pase y lo bendice. Pudo construir un templo sin ayuda de Estados Unidos, sino con el esfuerzo de los hermanos vendiendo pupusas, como él dice. Es uno de los mejores templos que hay.
y nunca se olvida sus inicios y aún al nivel que Dios lo tiene pastoral, raro es el mes que él no me llama. 1 o 2 veces me está llamando siempre. Me dice, doctor, aquí reportándome. ¿Sabes? Vladimir, un gran amigo, un gran amigo. Les quiero invitar a acercarnos a Cantares capítulo 4, verso 16. Me gustaría titular la presente exposición con la temática Aquilón y Austro, soplad en mi huerto. Dice la Escritura, levántate, Aquilón, y ven Austro, soplad en mi huerto. Yo quiero que eso usted lo circule, porque el próximo domingo yo voy a hablar de ese huerto que deja de ser su huerto y se transforma en el huerto de él. Soplad en mi huerto, despréndase en sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Cantares capítulo 4, versos 1 al 15, nos presenta al amado, el novio, el esposo, Salomón, que dirige palabras de elogio y reconocimiento a la amada, la novia, la esposa, la sulamita. Toda esa serie de versículos es un monólogo. Es él hablando de las virtudes, admirando la belleza exterior de ella, viendo la fructificación, hablando de los manantiales, de la fuente de agua, diciendo que ella es huerto cerrado, ella es fuente cerrada, ella es fuente sellada, que hay aguas vivas en ella, y esas aguas vivas no son producto de ellas, son producto de las alturas, son producto de las aguas que descienden por esa cordillera del Líbano y van llegando, formando ríos y van llegando a los huertos que van fertilizando. Es ella, en este versículo 16, quien ahora interrumpe el monólogo. Él dijo las mejores cosas sobre ella, como el Señor dice las mejores cosas sobre ti, iglesia. Cosas que a veces no merecemos, sea que las diga a través de los labios de alguien, como en este momento la pastora Jan estaba diciendo cosas de mi persona y es mi hija, nos conoce, nos ha visto haciendo ministerio desde que es pequeña y ella estando con nosotros en las asignaciones ministeriales, creció y se formó dentro del contexto iglesia, dentro de las predicaciones, dentro de dos padres que son ministros y se expresa. Pero entendemos que a través de aquellos que reconocen alguna virtud de nosotros, es el Señor que está reconociendo algo. El Señor que a pesar de la pobre opinión que la iglesia pueda tener de sí misma o la opinión negativa que el mundo pueda tener sobre la iglesia, Él siempre tiene algo bueno, algo especial, algo único que ver en ti, decir de ti. Lo que tú no ves en ti, Él lo ve en ti. Lo que tú no piensas de ti, Él lo piensa de ti. Lo que tú no crees de ti, Él lo cree de ti. Y todos esos versículos anteriores es el amado describiéndola a ella y a través de ese mensaje que tiene que ver con la fisonomía de ella. No obstante, hay aplicaciones espirituales que se esconden para dejar ver cuán hermosa tú eres, iglesia. Pero al llegar al versículo 16, ella interrumpe todo esto. Después de hablarle de fuentes de agua, aguas que bajan del Líbano, es como el amado tocando a la puerta de decir, ya llegó el momento de la consumación. Ella entonces le toca reaccionar, le toca hablar, y eso nos recuerda las reacciones que tenemos que tener como iglesia. Ella está invitando al aquilón y está en autoridad sobre el aquilón. Le está diciendo al aquilón que se levante y al viento del austro
que venga a soplar en su huerto. Es ella que está buscando una aventura. Es ella que desea que su huerto desprenda los mejores olores, las mejores fragancias para su amado. Y no invita a uno, invita a los dos, invita al norte, invita al sur. Ella quiere que sea un encuentro entre dos vientos contrarios que se encuentren precisamente con un propósito. Y es un propósito de provocar algo en lo que ella considera que es su huerto. Todo este pasaje nos deja ver la reacción de la amada hacia el amado. Y varias cosas quiero considerar. 2 puntos en particular quiero estar tratando y quizá aterrice con un tercero. Es que en primer lugar quiero considerar que las pruebas espirituales son como el aquilón. Le dice, levántate, Aquilón. Aquilón se presenta en algunas versiones bíblicas como un viento del norte, un viento frío. Y Alfonso le pone ropero como que significa algo que está escondido, algo que está oscuro. Y el doctor Alfonso Ropero, que varias veces ocupó este púlpito y que es una de las mentes más prodigiosas que hay en el mundo de la teología evangélica, es el editor de Editorial CLIE, una editorial que por la gracia de Dios, yo he estado con esa editorial, diría, más de 45 años, que fue la primera editorial que a bien tuvo en el tiempo de don Samuel Vila a comenzar a publicar mis libros. En Job capítulo 37, versículo 9, dice la Escritura que del sur viene el torbellino, indicando que en la parte sur se formaban esos torbellinos, pero que del norte vienen los fríos. Y hay 4 vientos que tienen que ver con la Palestina, para incluir todo lo que sea desde la parte del Líbano, la parte de Siria, la parte de Israel, la parte de la autonomía palestina. Todo ese entero geográfico se le conocía, los autores, los intérpretes, los exégetas, usan siempre el término la Palestina para incluir todo en general, y es una manera más fácil de poder destacar fuera de las fronteras modernas que tiene esa tierra. Pero hay un viento que viene del este, un viento que viene del oeste, que no lo quiero tratar. Ella se quiere enfocar en 2 vientos que son importantes para su huerto. Aquilón se movía, cargaba grandes nubes de lluvia que eran importantes para la fertilización. Y muchas veces las pruebas de nuestras vidas son como Aquilón. Las pruebas de nuestras vidas muchas veces vienen a mitigar, a borrar o quizás a quitar o afectar, quizás a dañar, quizás lleguen a alejarnos de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Las pruebas llegan para irnos probando, las pruebas llegan para irnos fortaleciendo, las pruebas llegan para irnos y moviéndonos a buscar más de la presencia del Señor. Pero sucede que un creyente fuerte en medio de las pruebas se hace más fuerte. Un creyente débil en medio de las pruebas se hace más débil. Comienza a perder su firmeza espiritual. Cualquier prueba que le llega a su vida, diré más adelante, va produciendo un estado de frialdad espiritual. En cambio, el creyente fuerte, las pruebas lo hacen más fuerte. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 nos presenta la parábola de los 2 cimientos. Y dice, cualquier hombre que no oye mis palabras, le voy a comparar, y no las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vino los vientos, la lluvia, los ríos, dieron contra la avispa, golpearon aquella casa. Pero dice el Señor, aquella casa no cayó. Pero cualquiera que no oye mis palabras, el que oye mis palabras es como una casa edificada sobre la roca, que aunque vengan las pruebas va a permanecer porque está edificado sobre la roca que lo puede sostener. Pero aquel que no oye sus palabras, aquel que no recibe su palabra, aquel que no escucha predicación, aquel que no recibe enseñanza, aquel que no lee la Biblia, aquel que no memoriza la palabra, se puede comparar como un hombre que edificó su casa sobre la arena y cuando vino los vientos, la lluvia, los ríos, los vendavales, dieron y todo se destrozó
y cayó esa casa y quedó en gran ruina. Fue la manera que el Señor presenta de cuán importante es que edifiquemos sobre Él, que es la roca. Nuestra fe tiene que ser bien edificada y nuestra fe no se edifica en base a emociones. Las emociones son buenas en la iglesia y hoy este es el tiempo que a la gente le gusta lo bien emocional. Somos emocionales, tiene que haber emoción, pero nuestra fe está edificada sobre la palabra. Los grandes hombres de Dios no edificaron en base a lo que siento, edificaron en base a lo que Dios dice en su palabra. Martín Lutero edificó en base y tener una fe en base a la palabra. Melanchthon en base a la palabra. Juan Calvino en base a la palabra. Juan Knox en base a la palabra. Billy Graham decía, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Tele Olbon predicaba y decía, las Sagradas Escrituras dicen. Hay que volver nuevamente a edificar nuestra vida sobre las bases de la palabra de Dios, porque la emoción se va. La emoción, mientras siento que hay algo, permanezco. Cuando se va ese algo, ya me debilito, no tengo deseo de venir a la iglesia, pero aunque yo no sienta venir a la iglesia, vengo a la iglesia. Aunque no sienta orar, voy a orar. Aunque no sienta ayunar, voy a ayunar. Aunque no sienta alabar a Dios, voy a alabar a Dios. Pero el que edificó sobre la arena, ese es aquel que no resiste en el día de la prueba. Muchos edificaron sobre la arena. Y cuando vino la pandemia del COVID, llenos de temores, en ausencia de la iglesia, cuarentena congregacional, alejados de redil, se hicieron presas fáciles del mundo y se fueron a una provincia apartada. Las pruebas pueden fortalecer o debilitar a cualquier creyente. Todo depende de la actitud. La actitud es la manera como enfrentamos los problemas, como los analizamos, cómo reaccionamos frente a una situación en particular. Por lo general reaccionamos de manera emocional y en una manera emocional no podemos hacer las mejores decisiones. Muchos reaccionan emocionalmente. Yo he tenido personas a lo largo de los años de esta pastoral, al igual que mi esposa Rosa, que me sometió a una carta de renuncia. Como cualquier pastor, es normal que eso suceda, no le gustó algo. En las iglesias el pastor no es dueño de las ovejas, nadie está obligado a estar en una congregación. Usted llegó porque usted sintió que en esta iglesia, pues, se la ha llenado, se la ha suplido alguna. Las iglesias son como supermercados. Si no encuentro ese producto, voy a otro supermercado y lo encuentro. Pero algunos en ese momento de enojo han puesto carta, que no vuelvo más al lugar, mi renuncia es irrevocable. Y en el concilio me lo hacen también. Hay pastores que enojados en el concilio me ponen y mi renuncia es irrevocable. Después ellos en su orgullo no hayan cómo dar para atrás. Y a veces el orgullo impide que tú puedas hacer las cosas correctas. Gente que hacen decisiones, pero como dije que esto tengo que hacerlo, no me voy del trabajo. Tú necesitas el trabajo, tu esposa te está diciendo no lo dejes en este momento tan necesario, los nenes necesitan que se pague el carro, que se pague la... No, yo me voy del trabajo. Te voy a hablar de estilo puertorriqueño. Los puertorriqueños antes teníamos esa costumbre que yo me rajo este trabajo, olvídate, dile al jefe, si te hablas mucho inglés, mira, dile al jefe que me voy de aquí, no, give me my money now. Y formaban un revolú y se estrellaban varias cosas y nos íbamos. Si éramos los puertorriqueños en los trabajos, nos íbamos porque no los lugares y buscábamos el otro. O sea, dile ahora mío que yo me largo de aquí. Entonces uno trata, yo fui delegado de la Unión. David, mi hermano, fue delegado también. Es decir, yo representaba a los compañeros cuando había problemas con la gerencia. Y yo a veces le decía, mira, pero piénsalo bien. No. Yo dejé el trabajo. Lo mismo sucede en el matrimonio. Lo mismo sucede en una decisión de la iglesia. Lo mismo sucede cuando me voy a mudar de este lugar. Si no tienes otro, ¿dónde te vas a mudar? Las pruebas pueden fortalecernos o debilitarnos. Todo depende de la actitud que podamos tomar frente a las mismas. Si nos dejamos debilitar por las pruebas, nos vamos a enfriar. Y enfriar significa que el deseo de orar se enfría. El deseo de leer la Biblia se enfría. El deseo de venir a la iglesia se enfría.
El deseo de ayunar se enfría. El deseo de asistir al templo se enfría. El deseo de diezmar y ofrendar se enfría. El deseo de estar activo en los programas de la iglesia se enfría. Y el deseo de ser parte de algún ministerio se enfría. El deseo de predicar se enfría. El deseo de enseñar se enfría. Sé que aquí hay personas que tienen que trabajar durante la semana y a veces los domingos tienen que trabajar. Muchas de esas personas están excusados tanto por Rosa, por mí, por Yané, David y los ancianos. Personas que yo entiendo que tienen su trabajo y tienen que trabajar y nosotros necesitamos que usted trabaje y que usted sostenga a la familia, porque eso es clave. Pero también está el que no tiene excusa. Sé que el estacionamiento es difícil. No hace mucho alguien me escribió y dijo, ¿por qué es que las iglesias en Nueva York no son grandes como las que son en Texas? Eso es sencillo, no busque nada más, yo te puedo dar la respuesta. Dame un lugar para estacionar 50 carros, yo te aseguro que en esta iglesia no van a caber la gente todos los domingos. Nuestro gran problema es el estacionamiento. Encontrar un estacionamiento, si usted así está edificado sobre la roca, usted va a permanecer porque cada domingo tienes que recordar que estás edificado sobre la roca y aunque dé vueltas y más vueltas y más vueltas, como a veces hace Daniel y hace Oneida, viene Donna, viene Ruth, está ahí, y si no veo a Daniel, yo sé que Daniel está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero su culto de domingo no lo falta a la iglesia. Oneida tiene que dar vueltas y vueltas. Yo por la bendita gracia de Dios tengo espacio para parquear aquí frente al templo La Mandir de los hindúes porque hace muchos años pedí a la ciudad que separara estos espacios para poder yo estacionar aquí. A veces cuando dejamos que o tomamos una actitud frente a las pruebas, una actitud de debilidad, de no enfrentar las pruebas, muchas cosas comienzan a enfriarse. Se enfrían nuestras relaciones, aún puede afectar las relaciones del matrimonio que comienzan a enfriarse. Cuando en el matrimonio las relaciones comienzan a enfriarse, ya se hablan las malas palabras de divorcio, no te quiero, me voy, vete de aquí, no te quiero ver la cara. Comienzan las reacciones que son negativas. Pero también tenemos que reconocer que las pruebas pueden ser de bendición a nuestras vidas. Porque en este pasaje se da un aspecto positivo. Ella es la que le está diciendo a Quilón, ven a Quilón y levántate austro. Ella es la que está haciendo la invitación. Y muchas cosas como Aquilón producen bendiciones en nuestras vidas. Hay pruebas que llegan para fortalecernos, para acercarnos más a Dios, para buscar más de Dios, para depender más de Dios, para atender las cosas de Dios, para que Dios atienda nuestras cosas. Hay pruebas que vienen para traer lluvias de bendición. Hay pruebas que vienen para producir nuevas temporadas. Hay pruebas que vienen para crear nuevas atmósferas en nuestra vida. Hay pruebas que vienen para que haya una entrega más completa al Espíritu Santo y haya más obediencia al señorío de Cristo. Santiago capítulo 1 versos 2 al 3. Veremos que las pruebas, y esto lo hablaba con Abelardo si está por ahí. Las pruebas producen paciencia. Digan conmigo paciencia. Paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas te enseñan a ser paciente, te transforman en un paciente. Las pruebas también producen resistencia. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, las pruebas producen paciencia, las pruebas producen resistencia. Lo segundo que le invito a observar, después de decirle al Aquilón, levántate, ahora le dice al austro, ven. Quiero hablar de la madurez espiritual, es como el austro. Dice Job 1:19, y un gran viento del lado del desierto
Cuando estamos hablando del lado del desierto, estamos hablando del viento del sur. La Biblia es amplia en darnos geografía de la Palestina. Y está declarando, y un gran viento del lado del sur vino, azotó las 4 esquinas de la casa, es decir, se transformó en un torbellino, cayó sobre los jóvenes, murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ese fue el día que Job y su amada esposa experimentaron la muerte simultánea de todos sus hijos. Muchas veces me tocó dar noticia a algunas madres que le mataron un hijo, el otro en la cárcel murió del SIDA, el otro en la cárcel lo tenían en el hoyo. Y cuántas veces yo entré a casa para darle noticia a madre que me decía, yo se me mataron a mi segundo hijo. Y efectivamente le habían matado en la cárcel a su segundo hijo. Cuando el creyente aprende a resistir las pruebas, como las pruebas de Aquilón, se le hace más fácil resistir las pruebas del austro. En la vida hay que reconocer que las pruebas menores nos llevan a enfrentarnos a pruebas medianas y las pruebas medianas nos llevan a enfrentarnos a pruebas mayores. David delante de Saúl pudo ilustrar con animales que él había vencido, como el león, como el oso, que él los venció. Él podía vencer también a un problema llamado Goliat. Ese problema grande de tu vida, sea león, sea oso, sea llamado Goliat, tú lo puedes vencer también si Dios está contigo. Dice 1 Samuel 17, versos 34 al 37. Y David le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Me gusta la expresión era. O sea, su hermano lo manda a pastorear, pero parece que David había recibido una especie de promoción. Pero también David afirma su pasado. Antes de estar aquí yo era pastor de ovejas. Cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero, yo me iba detrás de él, salía y lo hería. Se lo sacaba de la boca. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Siempre que la Biblia habla de incircunciso está hablando de los filisteos, porque los moabitas practicaban al igual que los egipcios la circuncisión, pero no como un ritual religioso y un pacto con Dios. David claramente le está diciendo, una prueba menor me prepara para una mayor. Y Dios te va madurando en las diferentes pruebas que tiene que enfrentar en la vida. La iglesia, tú y yo que somos parte de esta iglesia universal, porque la iglesia no es un grupo aquí en el 12805, el Liberty Avenue, la iglesia no es el grupo discípulos de Cristo, no es la iglesia bautista que está allá abajo, ni la iglesia discípulos de Cristo, la iglesia es una para el Señor. Cuando están matando cristianos en diferentes lugares del mundo, nosotros muchas veces reaccionamos. Pero hemos pensado que esos cristianos que están matando han dado testimonio por siglos de quién es Cristo, como el caso de los católicos, los ortodoxos griegos, los armenios, los etíopes. Veces vemos las noticias que le están destruyendo los templos. Esta guerra de Gaza le está destruyendo los templos. Está matando a muchos cristianos. Muchos cristianos están siendo mártires. Pero nosotros no los vemos a ellos porque somos evangélicos. Cuando ellos llevan siglos y gracias a ellos, hoy podemos tener estas sagradas escrituras, este canon del Nuevo Testamento. Gracias a ellos podemos tener los credos que tiene la iglesia. Gracias a ellos podemos tener la teología que tiene la iglesia. Porque si no, la iglesia se hubiera fundado sobre herejías, pero los concilios que se fueron haciendo durante siglos, los padres de la iglesia fueron preservando la gran revelación y la gran verdad acerca de la cristología y la teología para la iglesia. La iglesia le dice a Aquilón, le está hablando, levántate. La iglesia no le teme a los vientos que vengan del norte ni que vengan del sur. Hombres y mujeres de Dios saben enfrentar las tormentas de la vida con dignidad. Jonás 1:4, Jonás enfrentó su tormenta, dice que Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar y una gran tempestad, de modo
que se pensó que la nave se iba a partir. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? Frente a cada tormenta, ¿cuál es nuestra actitud? Dice la Escritura en Jonás 1:12 que Jonás se echó a dormir, se había metido en la parte más baja de la bodega y cuando lo fueron a despertar, dijo, écheme al mar para que esto se aquiete, porque yo sé que por causa de mí es que ha venido esta gran tempestad. Hay tormentas que nosotros mismos las creamos. No las ha traído el diablo, no han venido para probar algo, han venido como producto de malas decisiones, como producto de desobediencia que hemos tenido en nuestras vidas. Por eso, Jonás dijo él, este problema lo creé yo y este problema lo resuelvo yo. Hay problemas que solo tú puedes resolver en tu vida. Muchas veces me toca dar consejería, algunos de ustedes a veces han estado conmigo en procesos de consejería. A veces cuando me toca darle a cierta dama en algo especial, a veces llamo a alguna líder, llamo a alguien mientras doy proceso. Hay casos que yo digo en la consejería, yo soy consejero profesional, yo estudié para dar consejería, me preparé, tomé mis debidos créditos universitarios y de seminario. Además, la experiencia. No hay mejor educación que la experiencia, tratando con personas, saber que hay que aprender a escuchar, que hay que aprender a parafrasear, que hay que aprender a decir, repite de nuevo. O sea, es un proceso dar consejería. No voy para dar testimonio, voy para escuchar, para ayudar a las personas. Y hay casos que me he encontrado en diferentes lugares que a veces tengo que decirle, mira, hasta aquí llego yo, usted lo que necesita es un terapista de salud mental, un psicólogo en su vida, porque reconozco mi limitación en ese caso. Porque de lo contrario voy a seguir dándole consejería a esta persona y a la larga yo me puedo afectar. Porque ya esa persona se salió de los linderos espirituales que yo puedo tener. De orar, de aconsejarle, pero vuelvo y le aconsejo y sigue haciendo lo mismo, le aconsejo y sigue haciendo lo mismo. Entonces pierde el tiempo la persona y pierdo el tiempo yo. Entonces yo no puedo perder el tiempo ni la persona tampoco. Entonces es posible que esa persona diga, sí, pero Guitín, yo prefiero a Rosa porque Pastora Rosa me puede, y Rosa es más profesional que yo porque ella tomó su maestría en Guidance and Counseling de la Universidad de Long Island. Rosa se concentró en su maestría de Guidance and Counseling, un Master of Science en Guidance and Counseling. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? Jonás reaccionó reconociendo su culpa. Yo soy parte de este problema, yo creé este problema, la solución está en mí. Pidió que lo echaran al mar, aunque a lo último dio trabajo para que lo echaran al mar. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos frente a una tormenta? Marcos 4:37 dice, pero se levantó una tormenta de viento en el mar y echaba las olas en la barca que se anegaba. Mientras Jesús estaba durmiendo, los discípulos estaban despiertos. Mientras Jesús estaba tranquilo, los discípulos estaban intranquilos. Mientras Jesús tenía paz, los discípulos tenían una guerra emocional. O sea, vemos la actitud diferente que en medio de la tormenta, Cristo duerme y en medio de la tormenta ellos no podían dormir. Tenían más experiencia que Él. Esa fue la actitud de ellos. Una actitud de miedo, de intranquilidad, despiertan al maestro, mira que perecemos, el Señor los tiene que regañar, le dice, no tienes cuidado nosotros que nos vamos a ahogar y vamos a morir todo aquí, y Él los tiene que regañar, hombres de poca fe. Todo lo que necesitaban es tener fe. Ten más de un poquito de fe, pero ven esa fe en medio de las situaciones. Pablo, con su tripulación, tuvieron que enfrentar una tormenta, Hechos 27, 18 al 19. Pero dice que fueron combatidos por una furiosa tempestad y empezaron a lijar y a echar las cosas con sus propias manos, todos los aparejos de la nave. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Hechos 27, 22. Pablo pudo confiar en medio de su tormenta en que Dios estaba en control. Y en medio de tu tormenta, Dios tiene el control. Dios todavía está en control. Pablo le dice, exhorto a tener buen ánimo. Aquí nadie va a morir ahogado, parafraseo. Lo único que se va a destruir aquí va a ser la nave, pero todos vamos a quedar vivos.
Pablo le profetizó y cuando había miedo, Pablo profetizó. Tiene que comenzar a profetizarle a esos temores de tu vida, esas situaciones de tu vida, a creer que en medio de tu tormenta el Señor está contigo. Hechos 27:4. Cómo nosotros enfrentamos nuestras propias tormentas. Dice la Escritura, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Significa que los vientos venían en contra de aquella embarcación. Cuando los vientos vienen a favor de la embarcación, son vientos de bendición. Cuando los vientos vienen en contra de nuestra embarcación, son vientos de oposición. Sin embargo, tenía una buena actitud. Spurgeon, en algún lugar leí, cuenta de un caballero que tenía una pequeña embarcación de vela, de esas que se levanta la vela. Y él había escrito con letras bien grandes en rojo, Dios es amor por ambos lados. Alguien le preguntó cómo tú pones Dios es amor y cuando te sobreviene una tormenta o te viene una prueba en alta mar o una dificultad con este navío o esta embarcación tuya, ¿cómo te puede ayudar a decir Dios es amor? Y él le contestó, porque en medio de cualquier prueba o tormenta de mi vida, situación que experimente en mi vida, nunca me puedo olvidar que Dios es amor. ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestras tormentas? Podemos tomar una reacción de intranquilidad. Gente que son demasiado nerviosos para las cosas. Usted tiene que saber cuando llegue el momento que usted tiene que analizar las cosas. No puede dejarte llevar por tus impulsos, el caballo que relincha. Hay que alarle la rienda. El carro va a mucho millaje, ponle el freno. La bicicleta va pedaleando muy rápido, quítale un poco de velocidad. A veces nosotros en medio de la crisis y en medio de las situaciones no sabemos tomar la mejor decisión, por eso tenemos que buscar oídos prestados. Y el primero que nos da sus oídos es Dios. El segundo que nos da sus oídos, Dios Padre, Dios Hijo. El tercero, Dios Espíritu Santo. Si no nos funciona eso, búscate quizás a un hijo con madurez. Búscate a la esposa, si tiene la madurez, o la esposa ir donde el esposo que tenga la madurez. Búscate alguna amistad, alguna persona mayor. La gente entre más mayores saben enfrentar mejor las crisis de la vida, porque han pasado por muertes en la familia, han tenido un sinnúmero de despidos de los trabajos, han tenido que mudarse muchas veces, y en ellos hay una sabiduría como resultado de la acumulación de años de experiencia, y la experiencia no se improvisa. Los discípulos y nosotros muchas veces, vuelvo a reiterar algo anterior, volvemos a intranquilizarnos en vez de buscar la tranquilidad, la meditación, la oración, la lectura bíblica, el cómo voy a empezar de nuevo, qué tengo que hacer ahora. Pedro, cuando está en medio de esa tormenta y confunden a Jesús con un fantasma, si eres tú, di que yo vaya allá y ven, y Pedro comienza a andar bien sobre las aguas. Los vientos no le molestaban, las olas no lo molestaban, pero cuando dejó de mirar a Jesús y se puso a mirar a la tormenta, ahí es cuando Pedro comenzó a hundirse. Mantén tus ojos siempre mirando a Jesús, no importa la tormenta de tu vida, mantente enfocado, reenfocado con tus ojos en Cristo todo el tiempo. Tercer punto y voy a aterrizar. Cantares 4:16. La invitación que le haces a Quilón con sus pruebas. La invitación que le haces al austro con sus pruebas. La necesidad espiritual. Ella está invitándoles, le está hablando de estos vientos, porque en ella hay algo que le quiere dar al amado. Dice el verso 16, la segunda parte, tercera parte de los 3 puntos, soplad
en mi huerto, despréndase sus aromas. Si Aquilón y Austro no soplan y se encuentran en tu huerto, de ahí no va a salir fragancia, de ahí no va a salir perfume, de ahí no va a salir aromas. Las pruebas contrarias muchas veces lo que hacen es que te llevan a soltar el aroma. Pero muchos expertos, por las maneras como se puede aplicar al pasaje, ven en esto la obra del Espíritu Santo. Para Matthew Henry es como si el viento de Aquilón fuera el Espíritu Santo que llega a traer consuelo a la vida del creyente, y el viento de Austro es como el Espíritu Santo que llega a redarguir en la vida del creyente. Y cuando se encuentran estos choques de los vientos, el espíritu que consuela y el espíritu que redarguye, comienza a salir aroma del creyente y de la iglesia para su amado Salvador. Otros dicen que esos vientos lo que representan son convicción y consuelo. Que ese viento llamado Aquilón lo que viene es a producir en nuestra vida convicción, a dejarnos saber que hay cosas que tenemos que arreglar, hay cosas que tenemos que mejorar. Pero ese viento de Austro lo que llega a nuestra vida es a producir consolación. Por un lado el Espíritu nos hace convictos de pecado, y por otro lado viene el Espíritu Santo y trae consuelo a nuestra vida, como el caso del hijo pródigo, que convicto de su desobediencia al Padre regresa, pero el Padre le está recibiendo con la gracia y le está recibiendo con la misericordia. Pero hay que invitarlo al huerto. Venga, mi amado, a su huerto, dice el próximo pasaje que le voy a predicar el próximo domingo, y coma de su dulce fruta. Soplad en mi huerto, despréndase los aromas, pero luego pasa el próximo versículo. Venga mi amado a su huerto y come su dulce fruta. Ese huerto va a dejar de ser el huerto de ella y se transforma en el huerto de él. Y todo lo que tenemos es de él y para él. No somos dueños de nada aquí en la tierra. Levántate, Aquilón. No sigas durmiendo, Aquilón, levántate, te necesito. Hay momentos que necesitamos ese viento de Aquilón en nuestra vida. Ese viento nos sacude, nos despierta. Se despierta a él y nos despierta a nosotros. Nos hace acercarnos más a Dios, a buscar más de Dios. Aquellos que en los últimos días hemos estado en la escuela de las pruebas de Dios, hemos aprendido muchísimas cosas, como a lo largo de todos los años de servirle a Dios, las hemos estado aprendiendo. Ven, Austro. Noto aquí que hay autoridad espiritual. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. No es que llegan cuando ustedes les da la gana, es que ustedes van a llegar porque yo les estoy diciendo que vengan. Iglesia, nunca te olvides que tú tienes una autoridad en el mundo espiritual. Hay que saber analizar las cosas. Hay que saber buscar los beneficios de las cosas. Hay momentos en la vida que tenemos que tomar ciertas decisiones, y si hay que tomarlas, tómelas. Yo respeto las decisiones de las personas. Hay decisiones que hay que tomar. Hay situaciones que no son las más favorables. Hay embarcaciones que hay que quemarlas. Hay combates que hay que enfrentarlos. Pero hay que ver que muchos reveses de la vida no son enemigos, pueden ser aliados en el propósito de Dios para con nuestras vidas. Hay que tratar de abrir el libro de las enseñanzas de Dios y ver que eso pueden ser lecciones espirituales para nuestras vidas. Sé que Dios, su intención y buen deseo es sanar a todos los enfermos, pero mi experiencia con gente enferma me ha dejado ver que Dios no va a sanar a todos los enfermos. En su voluntad puede ser la voluntad de Dios llevárselo a su presencia a través de una enfermedad, de una situación en la vida. Pero no obstante, nunca le vamos a quitar la fe y la esperanza al que quiere creer hasta el momento final que Dios tiene la última palabra y que Dios puede hacer el último milagro. Interrogantes que se levantan en nuestra vida. ¿Por qué sufro? Entonces, ¿por qué no puedo sufrir? O sea, ¿eres tú y yo somos mejores que nadie que no puede sufrir?
¿Somos tú y yo mejores que los apóstoles que no fueron perseguidos? ¿Somos tú y yo mejores que aquellos que murieron dando testimonio acerca de Cristo? ¿Por qué sufro? Cuestionando a Dios, poniendo a Dios en el lugar del acusado y transformándonos en el fiscal espiritual. Dios, ¿por qué tengo que pasar esto? Porque soy tu siervo, te he servido, no fallo a la iglesia. Dios tiene marcado el tiempo para cada uno de nosotros. Y cuando llega ni la ciencia médica, ni los paramédicos, ni las oraciones, ni el pastor gritando, ni derramándote la botella de aceite lo va a impedir, porque Dios tiene cuando tu tiempo va a ser off. Así que no te preocupes tampoco, pero sabemos que todo está en las manos de Dios, pero mientras tanto Dios tiene un tiempo glorioso de bendición para tu vida, años de vida para tu vida, para que disfrute al máximo todo lo que te queda por delante. Dígale que está al lado suyo, yo voy a vivir muchos años, todavía Dios tiene planes conmigo, Dios tiene propósitos conmigo, todavía. ¿Qué edad tiene Mercedes? María, ¿qué edad tiene Mercedes? Cuando yo sea grande quiero ser así. ¿Oíste, Nuri? Cuando seamos grandes queremos ser como ella también, porque tú eres pero vamos ahora con ella. Que desde el asiento, ella predicó, hoy desde el asiento predicó. Es que al darle la ofrendita, después tú a ella y arregla con ella por allá. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esto me ocurre a mí? Ustedes saben, unos domingos atrás, conocen. Doy gracias a Rosa, su amada hija, y llegó alguien, cogió el carro de Hanley, que le metió cuchilla, al carro mío le metió cuchilla y luchando con los seguros y cuántas cosas hay. Pero una persona que ayudamos siempre en esta iglesia. Desde jovencito lo hemos visto en la comunidad. Siempre ha habido una misericordia y compasión hacia él, tanto de Rosa como de mi persona, como de David, los mismos servidores de esta iglesia. Ese día no podía reaccionar contra nadie, salió, conoce mi carro, el pobre Hanley pagó consecuencias por mi causa también, porque Dios ayude a Hanley por ahí, lo bendiga mucho y lo fortalezca. Y quizás si el carro suyo hubiera estado cerca del mío, pagaba consecuencias, porque él conocía mi carro, está arrestado ahora mismo, está en cárcel, pero conocía mi vehículo. Yo no puedo decir, Señor, pero ¿dónde estaban tus ángeles que no me cuidaban el carro? ¿Y dónde estaban tus ángeles de la iglesia que no salieron afuera? No, Dios estaba en control. Ese mismo individuo que muchas veces yo me le había acercado para tranquilizarlo, imagínense que ese día me lo hubiera acercado. De seguro hubiera sacado la cuchilla. Yo hubiera tratado de defenderme, yo se lo digo a ustedes hasta donde puedo, ¿no? Porque tampoco puede ser tampoco, voy a tratar de defenderme como quiera. Pero me hubiera cortado. Entonces hubieran dicho, cortan a pastor en Richmond Hill, Queens, en iglesia hispana. Y todo el mundo a reprender al diablo, reprendemos al diablo, atamos al diablo. ¿Por qué a mí me ocurrió esto? Digan conmigo, repitan, ¿y por qué no a ti te podía ocurrir esto? Lo que le pasa a un inconverso le puede pasar a un creyente, lo que le pasa a un creyente le puede pasar a un inconverso, y eso no quita de que Dios sigue siendo Dios, y en medio de Aquilón y de Austro, aunque soplen, algo bueno sale. Dios hace muchas cosas sin sentido. Dios hace muchas cosas sin sentido. A veces no entendemos por qué cosas buenas le ocurren, o por qué muchas cosas buenas le ocurren a gente buena y cosas malas le ocurren a gente buena y cosas buenas le ocurren a gente mala. A veces yo no puedo entender cómo alguien que esté en las calles, duerme en las calles, pasan 10 años. Rosa y yo veíamos uno siempre que Atlantic Avenue, no lo he visto en los últimos años, pero lo vimos de chamaquito pidiendo en las luces, los tiempos aquellos de los musulmanes negros. Estoy hablando de los años 70, David se acuerda de esos años, los años 70, íbamos por Atlantic Avenue, qué sé yo qué. Y teníamos que viajar de allá para acá para estar en esta iglesia desde Bergen Street que vivíamos allá abajo. Y
y lo veíamos, y pasaba, crecía, y cosas decía, pero ese muchacho nunca lo vimos enfermo, nunca. Y otros con buena salud se enfermaban y morían pronto. Y él sin cuidado, sin hospital, sin médico de cabecera, sin ponerse inyecciones, sin tomar vitaminas. ¿Por qué a gente buena le ocurren cosas malas? Y porque a gente mala siempre le ocurre lo mejor. Pero en todo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Hay predicadores que lo que predican es un mensaje de prosperidad, un mensaje que va con la sábana de la fe para hablar de salud, hablar de bendiciones, hablar de buenas relaciones, confesiones positivas. Hacen muchos decretos, pero aprendemos que en la Universidad de Dios también hay un currículum de sufrimiento, de dolor, de luchas, de divorcios, de separaciones, de hijos que no se comunican con los padres, de gente abusiva en los trabajos, seres que nos maltratan y que no nos tratan bien, gente que nos ignora, de racismo, de discriminación. O sea, tenemos que ver que hay otro currículum, pero en medio de todo tenemos la gran esperanza que le servimos a un Dios grande y que Él está con nosotros. Esos vientos contrarios, Aquilón del norte, Austro del sur, frío y caliente, con torbellinos y con tormentas violentas, son invitados por nosotros y los ponemos bajo nuestra autoridad espiritual para que vengan a soplar sobre nuestro huerto, que es el huerto de Cristo. Jesús tuvo autoridad sobre los vientos. Dice la Escritura que reprendió a los vientos. Es una forma de prosopopeya. Prosopopeya es cuando tú tomas algo sin vida, lo animas y le da vida. En hermenéutica tú aprendes cierto vocabulario, que los maestros de hermenéutica viven, otros que lo dan, no tengo que decírselo, que es una parábola, que es una prosopopeya, que es una sinécdoque, que es una metanomía, y muchos otros lenguajes que tú vas aprendiendo a través de figuras que usa la Biblia, que aunque dice eso, el símil, por ejemplo, usa el cómo. No que es así, pero se compara con algo para establecer una verdad. Dice que Cristo reprendió a los vientos y le habló a los vientos. Pero ¿cómo Jesús le va a hablar a los vientos? Los vientos no tienen razón, no tienen mente, pero esa tormenta, detrás de esos vientos había una fuerza mayor. Y era una fuerza espiritual. Aquella tormenta vino por parte del maligno para destruir esa embarcación donde estaba Jesús con sus discípulos. El enemigo se quiso lucir, pero Jesús se levantó y reprendió a los vientos. Inmediatamente hubo paz y hubo bonanza. Jesús siempre está listo para despertarse a la hora que tú lo necesitas y reprender los vientos para que haya paz y bonanza. Marcos 4:39 dice que reprendió al viento y dijo al mar de Galilea: cállate y enmudece. Tienes que aprender a hablarle a todas esas cosas que vienen contra tu vida. Iglesia, cuando tú invitas a Aquilón a levantarse y a Austro a que venga, tú estás buscando un desprendimiento de aromas en tu huerto. Esos aromas están en ti. Esas oraciones están en ti. Esas alabanzas están en ti. Que en medio de las adversidades de la iglesia comienza a desprenderse ese aroma de oración, de alabanza, de adoración, de darle gloria a Dios en medio de todas las cosas. De agradecimiento. Tú llegas a la iglesia con esa semana difícil que tuviste, con esos problemas de este día, del día de ayer, con los problemas del último mes que has tenido, pero tú llegas a la iglesia y es un refrigerio. Tú llegas a la iglesia a estar en lluvias de bendición. Tú llegas a la iglesia a disfrutar la presencia de Dios. Tú llegas a la iglesia a renovar fuerza. Tú llegas a la iglesia a cargar tu celular emocional, espiritual. Tú sales de la iglesia, pero sales como un Popeye. Esta mañana me dieron una avena. Nelcy, esa avena estaba buena. Wow. Juana me trae avena también. Yo tengo dos aquí que me tengan avena. ¿Quién más me ha traído avena aquí?
Y Juana me trae avena, pero yo no me la como aquí. Cuando Juana me la trae, me la llevo a la casa. Y tú me la das para llevarla a la casa con Rosa. Y prepárate ese pote, como que era para Rosa y para mí un día. Después que Rosa venga, hay que hacerle uno también así. Y vienen, ¿quién fue que lo estaba? Marlene, ¿verdad? Vino, me prepararon y yo voy a comprar ahí donde el árabe ahí, el musulmán, corrió, el de Yemen, voy a comprar ahí un rolo con 2 huevos Oberisi, con bacon, pero ese es bacon de res, porque ellos no comen puerco, ahí ellos no venden, son mejor que nosotros, ellos no venden puerco, pero a mí me gusta el puerco, ¿no? Puerco está santificado para mí por el Señor. Yo tengo inmunidad. Y ponerle un poquito de queso. Estoy intentando rebajar, pero mi dieta es dieta y de aquella. Y llega Roberto, parece un agente del FBI, gafas oscuras, cruza allá, corbata roja, porque hoy todos parecen agentes, por eso me puse la corbata negra para verme un poquito diferente a ellos. Es como en el cielo tendremos túnicas blancas, por la de Jesús va a ser roja. Roja de su sangre derramada por nosotros. Y me ponen ese pote así. Eso es para 2, es un desayuno de avena para 2. ¡Pam! Marlene trata de cuidar a su pastor. Y me le echo un poquito. Sale, Angelo habla, Felipe. Y yo miré, y le pelé otra dosis. Ana miraba por el espejo de todo el mundo y dice, un poquito más. Y después usé como excusa que había que devolverle el pote a ella. Así que me dio una sobredosis de avena en este día. Eso es lo que uno disfruta. Cuando tú llegas a la iglesia, tú puedes disfrutar. Saber que somos olor de Cristo, donde quiera que tú llegas, tú hueles a Cristo, la gente siente algo. La presencia de Cristo está en ti. Pero también somos olor de vida para aquellos que creen y somos olor a muerte para aquellos que no creen. 2 Corintios 2:15 al 16 dice la Escritura, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios olemos a Cristo. Olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ciertamente a estos olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para nosotros tú tienes olor a Cristo y tú hueles a vida. Los que están en el mundo no huelen vida en ti. Por su pecado lo que huelen es muerte. Pero tú puedes hacer la diferencia. Que ese aroma, ese olor de ti salga. Que ese huerto tuyo dé fruto no solamente para ti. Vamos a dar frutos para el mundo. Que pueda venir el mundo a este huerto y pueda disfrutar de este huerto. Efesios 5:2 declara, y andad en amor como Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros y termina diciendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olemos a fragancia, olemos a Cristo, olemos a vida, puestos en pie. Repitan conmigo, Señor, te doy gracias. Porque tú sabes todas las cosas. Muchas veces me he preguntado. ¿Por qué tantas cosas contrarias y tristes me han sucedido en mi vida? Pero hoy entiendo. Y lo entiendo por tu palabra. Que si es tu voluntad que yo sufra, que yo me enferme, que tenga que pasar por diferentes pruebas, no tengo razón alguna para rechazar las pruebas que me puedan sobrevenir. Por el contrario, quiero poner en ti
mi confianza mi confianza y mi seguridad y mi seguridad en tu infinita gracia. en tu infinita gracia. Quiero descansar en tu gran misericordia Quiero descansar en tu gran misericordia. y quiero tener la seguridad Quiero tener la seguridad que bajo tu sombra que bajo tu sombra alcanzo alcanzo el amparo el amparo de tu presencia. de tu presencia. Wow.